Quiero compartir con ustedes acerca de un tema que le he titulado Durmiendo con el enemigo. No sé quién a lo mejor está este día aquí durmiendo con el enemigo. Se puede relacionar contigo esta historia, pero estoy seguro de que lo que Dios ya comenzó esta mañana con nosotros va a ser poderoso, porque lo vamos a continuar, porque el día de hoy Dios quiere liberarnos de muchas cosas. Durmiendo con el enemigo. Y quiero compartir en primer lugar que esta historia puede relacionarse con alguna situación en tu vida y que se va a hacer muy personal. Y como punto número uno, quiero compartirles que el propósito y la intención del enemigo, en este caso de la historia que voy a platicar de Herodes, era maltratar al pueblo de Dios. Pero el propósito de Dios siempre va a anular cualquier intención humana. No sé qué situación tú puedas estar viviendo en este día, pero Dios va a anular cualquier intención humana de algo, de alguien que quiera hacer algo en tu contra. Él siempre lo va a hacer. Nos dice Hechos capítulo 12 verso 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y no nos equivocamos, el ladrón, el diablo solo viene para matar, robar y destruir. Y la intención del enemigo es maltratar tu vida, maltratar tu familia, tu economía, tu matrimonio. Pero no importa lo que la gente quiera hacer en contra tuya, lo que quiera conspirar, tú y yo tenemos que salir el día de hoy con la seguridad de que no estamos solos. No estamos solos. Cada día que yo me levanto le puedo decir a Dios: Señor, te doy gracias porque no estoy solo. Puedo enfrentar a quien sea, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a nuestro Dios? Y nos dice la Biblia a qué nivel. Yo quiero dimensionarte a qué nivel Herodes estaba maltratando a la iglesia. Porque dice que el verso 2 de Hechos 12: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Di conmigo: Pedro estaba en la cárcel. Y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Imagínate, lo toma preso y además pone a 16 soldados a que le cuiden. Y ya había matado a Jacobo. Jacobo era alguien importante. Jacobo era importante en la iglesia porque era el que había estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Y entonces vio que esto le había agradado al pueblo y era una buena artimaña para conquistar al pueblo, para hacerse políticamente alguien que era aceptable. Y entonces tomó al líder principal de la iglesia de aquel tiempo, que era Pedro. ¿Qué quería hacer con Pedro? Pues matarlo también. El punto número 2 en mi bosquejo escribo: mientras Pedro es rodeado por soldados en la cárcel, la iglesia lo tiene rodeado como guerreros en constante y ferviente oración. Es verdad que Herodes lo había agarrado y está rodeado de 16 soldados, pero Pedro también está rodeado no solo de 16 soldados, pero de cientos de soldados del cuerpo de Cristo que están orando por él. Sabes, esta es una iglesia que tiene un equipo de intercesión que está orando por ti, que sus pastores están orando por ustedes. Y gracias a Dios que podemos estar rodeados de soldados del enemigo, pero también estamos rodeados de soldados en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan otro fuerte aplauso al Señor? Entonces nos dice Hechos 12:15: mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente. ¿Cómo oraban? Y fervientemente. Eso quiere decir que no era una oracioncita así de que yo tengo mis oraciones cómodas con Dios. Yo creo que tú también. A veces me gusta estar en mi cama y disfrutar y cantar así como: qué dulce es estar en tu presencia. Son cantos suaves, bonitos, pero esa no era la clase de oración que ellos estaban teniendo. Ellos estaban constantes y fervientes, estaban orando en lenguas, estaban haciendo guerra espiritual. O sea, no, la Biblia sí nos aclara que no era una oracioncita, sino que ellos estaban, ¿sabes cómo lo veo yo este pasaje? Como una pelea de jaula.
¿Cuántos han visto en la televisión las peleas de jaula? ¿Verdad? Los encierran, les dan una encerrada a dos peleadores, ni siquiera hay guantes, solo hay un pequeño guante y se dan con todo, patadas, todo se vale. Y sabes, así me imagino esta escena, donde es una pelea de jaula. Por un lado el enemigo está queriendo atacar, destruir y matar a la iglesia, pero por el otro lado hay una iglesia ferviente que está constante en oración. Por eso tú y yo debemos de ser personas que todos los días oran en contra del enemigo, que somos constantes en nuestra oración, pero no solamente somos constantes, pero somos fervientes, ¿verdad? Yo sí tengo ese temperamento, yo soy ferviente, yo no soy tranquilo, soy intenso. Voltea con alguien y dile: no tan intenso como tú. Si está por ahí alguna chica, dile: una chica intensa, ¿verdad? Y debemos de ser así, apasionados cuando estamos orando y cuando estamos clamando a Dios, porque Dios dice: pedid y se os dará, llamad y se os abriré, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que ¿cuántos van a ser constantes y fervientes en el Señor, verdad? Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, aprendemos que cada día tenemos que clamar poderosamente. Entonces, como punto número 3 en mi bosquejo, les digo que esta iglesia estaba experimentando varios sufrimientos: hambruna, muerte, persecución. Era la oposición a tantas oportunidades que estaban llegando. A veces se nos juntan las cosas, ¿verdad? A esta iglesia se le estaban juntando las cosas, tanto que en el libro de Hechos se levantaron profetas a decir que iba a venir una gran hambre. ¿Te puedes imaginar? Dice Hechos 11:27: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Por eso es que el autor de este libro, Lucas, concentra y hace link en lo que estaba pasando, porque nos dice Hechos 12:1, quiero volver a leer, que en aquel mismo tiempo. Es decir, que la iglesia estaba pasando por muchas situaciones. En aquel mismo tiempo mataron a Jacob, en aquel mismo tiempo agarraron a Pedro, y en aquel mismo tiempo iba a haber una hambruna. La iglesia estaba pasando por pruebas. Y a ti y a mí a veces se nos juntan las cosas. ¿Te ha pasado que dices: ahora sí traigo una racha? Como que se me están juntando las situaciones. Pero yo quiero decirte como punto número 4 en mi bosquejo, que había tanta oposición porque había tanta oportunidad. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que la oposición puede venir porque el diablo sabe que tú tienes grandes oportunidades. Este no es un mensaje bonito, es una realidad. La oportunidad también, porque cuando la oposición viene es porque hay una oportunidad. Y a veces la oposición y la oportunidad son una misma cosa. Di conmigo: la oposición y la oportunidad son una misma cosa. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces, sin saberlo, Dios está permitiendo cosas en tu vida porque si no, tú no te moverías. Yo me acuerdo y he platicado muchas veces que hemos sido una iglesia que había sido muy inestable en cuanto a lugares donde nosotros rentábamos para hacer iglesia. Y rentábamos un salón y nos corrían de ese salón. Y nos rentaban, y así era. Pero en el último tiempo, en un solo mes, cambiamos de lugar 3 veces. Y cada vez que cambiábamos, perdíamos personas, perdíamos ministerios, perdíamos finanzas. En el último momento yo ya estaba tan desesperado que un amigo me dijo: te voy a llevar a buscar lugares. Y yo me sentía muy quebrantado porque en uno de los sitios donde nos corrieron fue porque llegó una iglesia más grande. Era una iglesia bautista, y dijo: yo quiero rentar ese lugar, pero no quiero a la iglesia Mundo de Fe ahí. Y yo dije: ¿cómo? O sea, somos pastores. Y yo pedí una cita con el pastor y no me la daba. Y una vez me le presenté en su culto.
Yo creo que le di miedo porque me rodearon ahí sus guerreros de oración, ¿no? Y entonces sí me dio la cita. Y yo platiqué, le dije, pues nosotros no somos una secta. Y me dijo, no lo hice yo, esa decisión la tomaron mis abogados. Bueno, no estoy hablando mal de la iglesia, porque tiene un propósito lo que te quiero decir. Y después a otro lugar a donde nos fuimos, de ahí nos tuvimos que ir. Perdimos más de la mitad de la iglesia, nos fuimos a otro lugar. Y ahí entonces, después de estar un tiempo, lo compró una escuela católica. Era una preparatoria que rentábamos, y lo compró una escuela católica y dijo, sí, pero no quiero a los cristianos ahí. Y nos tuvimos que ir y nos fuimos a la vuelta a un salón de fiestas. Lo bueno es que ese era un lugar más cercano. Y a los 2 o 3 semanas nos dicen, se metieron a robar, robaron cosas de ustedes, cosas de nosotros. Y los dueños o administradores de ese lugar nos dijeron, fueron ustedes, porque nunca había pasado. Así es que les damos una semana para que se vayan. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estuvimos buscando lugares, no lo encontraba. He platicado que una ocasión era temporada de lluvia, como esta que se ha retrasado las lluvias, pero había lluvia y las coladeras estaban tapadas, y yo estaba tratando de encontrar y de ver el lugar, y fui hacia atrás porque no le encontraba forma al lugar, y de repente, ¡pum!, me caigo en una coladera. Me alcancé a agarrar de la mano, si no me hubiera ido todo con todo y todo, ¿verdad? Hasta el cuello, hasta la cabeza. Y ya cuando salí, pues estaba lleno de basura, de excremento, de lodo. Y el amigo que me había llevado me dijo, ¿te puedo llevar a conseguir otros lugares? Le dije, ya no quiero saber nada de ningún lugar. Me monté a la camioneta, llegué a mi casa. Le dije, Norma, me siento muy deprimido, me voy a dormir. Diga conmigo, me voy a dormir. Y me voy a ir un ratito a la otra habitación, era la tarde. Me voy a bañar primero, por supuesto, porque apesto a rayos. Pero me siento muy triste, me siento muy deprimido. Yo creo que el próximo domingo le voy a decir a cada miembro de la congregación que busque una iglesia. Yo no me siento un buen pastor, yo no me siento un buen líder. Esto ya rebasa, ya es demasiado en tan poco tiempo toda esta situación. Entonces dentro de mí dije, no me quieren los cristianos, no me quieren los católicos y no me quieren los mundanos. Los tres me corrieron, sin saber que ya después despertándome, porque a veces lo mejor que puedes hacer es dormir, descansar, y se reactiva tu fe. Cuando yo me desperté, Dios a mí me dijo, en este caso, ni tus lágrimas ni tu autoconmiseración mueven mi mano. Lo único que puede mover mi mano es si tú te levantas y tienes fe, porque sin fe es imposible agradarme. Pero ya me había dormido, ya había descansado. Entonces le dije a Dios, sí te creo, Dios, yo siempre te he creído, tú nunca me has dejado y tú no me has hecho nada. Es Herodes que me está persiguiendo, es el enemigo que me quiere destruir. Y sabes, me levanté en fe y encontramos un lugar. Fui a ver una bodega que era muy cara para nosotros en ese momento, y ahí mismo encontré un lugar en una esquina, todo abandonado, sin techo y sin piso, pero era para lo que nos alcanzaba. Llegamos ahí sin techo y sin piso. La gente en la temporada de frío, en la mañana, teníamos un culto a las 8:30 de la mañana, buscaba que le cayera el rayo del sol, ¿no? Pero en el culto del mediodía buscaban la sombrita, buscaban cómo acomodar una silla, porque había tierra, montículos, era difícil. Pero yo no sabía que era Dios el que aparentemente se presentaba como un obstáculo, pero en realidad se estaba presentando una oportunidad, porque gracias a Dios hoy somos los dueños de esa propiedad. Entramos como Ruth la moabita. Amén, dáselo más fuerte el aplauso al Señor. Entramos como Ruth la moabita, pepenando, sin saber que íbamos a ser dueños del campo. Y muchas veces tú puedes entrar a un lugar, a un trabajo, pepenando, bajo circunstancias difíciles, pero en realidad la oposición es la oportunidad de Dios para tu vida. Dale otro fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios. Entonces tenemos a Pedro en la cárcel y tenemos a la iglesia orando, ¿correcto? Pero mi pregunta es, como punto número 5 en el bosquejo, hasta este momento sabemos lo que está haciendo la iglesia,
Pero ¿qué está haciendo Pedro mientras tanto en la prisión? Yo te pregunto, si a ti te llevan a la cárcel y sabes que te van a matar, porque la Biblia dice que ese mismo día Pedro iba a ser presentado ya ante la gente. Ahorita lo leemos el versículo. Y yo te pregunto, ¿qué estarías haciendo tú en la cárcel? La verdad, honestamente, yo estaría quizás desesperado y gritando en los barrotes, ¿verdad? Como Pedro Infante: el torito es inocente, el torito es inocente. Y yo estaría gritando y diciendo: sáquenme de aquí, es injusto. No sé qué ansiedad tendrías, qué desesperación. Pero ¿quieren descubrir conmigo lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 12, 6, que la misma noche, di conmigo, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, y después del juicio, claro, iba a venir la muerte. ¿Qué hacía? No, se me hace que los de multimedia alteraron este versículo, porque yo no puedo creer esto. Dormía entre dos soldados. Ahora quiero decirles que Pedro estaba desnudo. Hombre que se respeta no duerme entre dos soldados en la cárcel. Cuando tenemos encuentro, antes que teníamos encuentro en Morelos, era fácil a veces, aunque no se conocieran, pedirle a hermanitas: pueden ocupar la misma cama, pero los hombres no lo permitían nunca. Y Pedro estaba desnudo, bien desnudo. Ahorita se los voy a demostrar. Y dormía. ¿Cómo es posible? A mí no me hubieran alcanzado las farmacias, los diazepanes, cualquier cosa para poderme dormir. No podría dormir. ¿Tú podrías dormir sabiendo que esa noche te van a presentar y después te van a matar? Yo honestamente no podría. Dormía entre dos soldados, sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel, aparte de los 16 soldados. ¿Qué estaría pensando este tipo? Tal vez él estaba diciendo: si esto no va a mejorar y si voy a morir, pues voy a morir. ¿Alguien alguna vez, por preocuparse mucho, logró arreglar algo? Que diga: me voy a preocupar, preocúpate. Y si te preocupas mucho, vas a encontrar la solución. ¿Alguien alguna vez por preocuparse logró algo? Pedro está durmiendo. ¿Qué onda con Pedro? En mi punto 6 les digo: ¿qué sabía Pedro que le permitió dormir entre dos soldados tranquilamente? Algo sabía Pedro que le permitió dormir entre dos soldados tranquilamente. ¿Sabes? Yo pienso que para este momento Pedro ya había madurado en su cristianismo. Pedro en otro tiempo se hubiera puesto al brinco contra los 16 soldados. Pedro en otro momento hubiera estado como yo, gritando entre los barrotes: el torito es inocente, sáquenme de aquí, yo no hice nada. Estaría negando a Jesús, estaría negando el evangelio, ¿cierto o no cierto? Pero Pedro ya pasó por una etapa. Pedro ya pasó por ver la alimentación de los 4,000, luego la alimentación de los 5,000. Pedro ya pasó por verse caminando en el mar. Pedro ya pasó por muchas cosas. Él ha madurado. ¿Cuántos de ustedes ya han pasado por muchas experiencias en Cristo? Vota con alguien y dile: has madurado. ¿Eres más duro o más duro? ¿Qué eres? Entonces él ya tenía suficiente experiencia para saber que sí se puede dormir con el enemigo. De ahí viene el mensaje: durmiendo con el enemigo. Porque Pedro realmente estaba durmiendo con el enemigo, ¿cierto o no es cierto? Sabes, yo creo que Pedro vio en su espíritu un reflejo de una experiencia que tuvo con Jesús. Cuando uno ya ha tenido tantas experiencias, llega un día en que tú le dices, como Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún aunque mi carne sea deshecha, esta carne verá a Dios y lo voy a ver, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive y que Él hará que ustedes vean maravillas? Job era un hombre que decía: yo puedo pasar por cualquier cosa, no me importa, yo confío en Dios, sé lo que Dios va a hacer. Y Pedro ha llegado a ese grado de madurez donde yo creo que él se acuerda de Jesús. Llega un día en que Pedro, yo pienso que dice: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús
Entonces, si leemos una historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hizo lo mismo que Pedro hacía. En Mateo 8:24 nos dice que de repente, di conmigo, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Vota con alguien y dile: así peleo mis batallas, a pierna suelta. Es que las batallas a veces es mejor pelearlas dormido. A veces descansar, a veces poner todo en las manos de Dios es una señal de madurez. En medio de una tormenta que no puedes hacer nada, ¿qué hizo Jesús? Pues mejor me voy a dormir. Puedes hacer, di conmigo, puedo hacer más mientras duermo de lo que puedo hacer mientras lucho. Volta con alguien y dile: deja de pelear. Es que si te quitas del camino y pones a un lado tu ansiedad, Dios va a poder obrar en tu vida. Dice Marcos 4:38: y le despertaron, fueron a despertar a Jesús y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces vamos así con Jesús, ¿verdad? Le decimos: no tienes cuidado, Dios, no sabes que tengo que pagar esto, que no sabes que tengo este problema, esta dificultad. Señor, no sabes lo que está pasando mi hijo, mi hija, no sabes lo que está pasando con esta situación. Y entonces podemos entrar a entender, como punto número 7, que Pedro también ha aprendido que la obediencia siempre viene antes de la libertad. Si yo voy a tener libertad en Cristo, si yo voy a avanzar, si voy a seguir adelante en mi llamado, en lo que Dios me ha llamado a hacer, en todos los aspectos de mi vida, tengo que entender que hay obediencia antes de la libertad. Entonces, a veces nos enteramos de cosas que nos hacen entender que era una gran oportunidad para nosotros. Dice Hechos capítulo 12, verso 7, para seguir con nuestra historia, que de repente apareció, ve, otra vez aparece la palabra de repente. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. O sea, imagínate, los ángeles son llevaditos, ¿no? Porque llegó y ¿qué hizo? Unas palmaditas de un ángel, a ver si las puedes aguantar. No creo que haya sido así como: Pedrito. No. Yo creo que llegó y le dio unas buenas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Fíjate cómo es la orden: date prisa, levántate. El Pedro antiguo, a la cuenta de 3, por favor, díganme todos su nombre. 1, 2, 3. El antiguo tú se hubiera puesto al brinco: ¿cómo quieres que me levante? Pues bueno, quítame las cadenas, ¿no? El antiguo Pedro hubiera dicho: y entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo arreglo? ¿No? Y pudo haber contestado: me levanto cuando me quite las cadenas. Y así somos nosotros cuando todavía no tenemos la confianza total en Dios. ¿Sabes qué, Señor? Pues yo voy a alabar cuando sienta ganas, yo voy a adorar cuando de veras quiera. Ahora como que la lista, el set list que mandaron como que no me conectó tanto. Señor, voy a dar mis diezmos y ofrendas cuando tú resuelvas mi situación financiera. Me voy a congregar cuando realmente tenga el ánimo y las ganas de ir, porque hoy me siento sin fuerza. Hubo un joven que se acercó con su mamá y le dijo: mamá, tal vez has oído esta historia, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo: te entiendo, hijo, entonces me puedo quedar. Le dijo: no, porque mira, cuando tú tienes ganas de ir a la iglesia, qué bueno, vas de fiesta y celebras. Pero cuando no tienes ganas de ir a la iglesia, vas como sacrificio de alabanza. Así es que a la iglesia se va cuando uno tiene ganas y cuando también no tiene ganas, pero siempre vamos a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Siempre vamos, porque las cosas cambian, la vida nos comienza a transformar cuando nosotros nos congregamos. Voy a ayunar cuando yo crea que soy capaz físicamente, porque ya llevo 1 hora de ayuno y como que me duele la cabeza.
Voy a leer la Biblia cuando le entienda. Uy, cada vez le entendemos menos, porque comenzamos a ver la profundidad de la Biblia. Y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas cuando no tenemos ganas, cuando nos están dando una orden. Dice Hechos capítulo 12 verso 8: dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Fíjate cómo le dice: vístete. Vean cómo si estaba desnudo, ¿cierto o no es cierto? Y estaba completamente desnudo, porque aparte le dice que se ponga también las sandalias. Y así lo dijo el ángel, y además añadió: y échate la capa encima. O sea que estaba completamente desnudo, porque no fue que se iba a echar solamente la capa. Entonces yo te pregunto en este día: ¿qué tan obediente te has vuelto al Señor? Volteale a tu lado y dile: ¿qué tan obediente te has vuelto al Señor? Vamos, te voy a decir otra declaración. Yo te doy permiso, no sé las consecuencias, pero dile: o sigues de bravucón, o sigues de bravucona. Entonces hay detalles que Dios nos pide día a día, que son una obediencia, y que Dios dice: ok, sabes que estoy viendo tu disposición, Señor, yo ya quiero abandonarlo todo, pero Dios me dice: no me va a mover tu mano, tus lágrimas, pero obedéceme. Si tú te levantas, yo te puedo dar una oportunidad. Y entonces es en esos detalles donde tú comienzas a obedecer a Dios, y verás que Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Dale otro fuerte aplauso al Señor. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta que fue Dios quien movió todas las cosas que nos pasaron hasta después de los resultados. Fue Dios, era Dios. Pedro no se había dado cuenta. Mira, dice: Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Y a veces cuando ya Dios nos está llevando al punto de la bendición, al punto de la transformación, al punto de la respuesta, nosotros decimos: ¿habrá sido Dios? Y yo le digo a la gente: a ver, ¿qué le estabas pidiendo a Dios? Pues le estaba pidiendo este trabajo, pero me lo dieron. ¿Habrá sido Dios? Y es Dios el que ha movido todas las cosas. En el verso 10 nos dice: pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió. Mira cómo ya existían desde ese tiempo, ¿verdad? Dios en los tiempos podría abrir las puertas como si hubieran sensores, ¿verdad? Por sí solo se abrió y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Por qué? Porque en mi siguiente punto lo que te quiero decir es que llega un momento en el que Dios dice: ahora ya toma decisiones por ti solo, por ti sola, porque ya te entrené. Ya no me pidas qué color de calcetines usar este día. Hay cosas que tú puedes decidir porque estás entrenado. Hay cosas que puedes soportar porque estás entrenado. Hay cosas que ya entiendes, como Pedro, que dice: ya no me voy a poner desesperado, ya no me voy a poner a pelear con los soldados. Lo que voy a hacer es que me voy a ir a dormir. Yo voy a descansar en el Señor, porque he aprendido que si yo echo mi ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. ¿Cuántos saben que Él tiene cuidado de nosotros, verdad? Del otro fuerte aplauso al Señor. Y nos dice entonces el verso 12 que cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban ¿qué? Reunidas orando. La iglesia tiene que estar reunida orando. Por eso es que Pedro, en mi punto 10, digo que él regresó a su llamado, no a puertas equivocadas, porque Dios estaba con él. Sale de la cárcel, sale de las puertas, ¿y hacia dónde se dirige? Hacia la iglesia. No se dirigió como aquella vez a negar a Jesús. No se dirigió como aquella vez a las barcas a pescar nuevamente. No regresó nuevamente a viejas usanzas. A veces nosotros regresamos a hábitos pecaminosos. A veces muchos regresan lamentablemente al alcohol, regresan con la amante, regresan del lugar donde Dios los sacó. Dios ya te sacó de esa cárcel. Tienes que regresar a donde es importante regresar, a los lugares correctos.
Y dice el verso 12 que cuando cayó en cuenta, por eso es que regresó ahí con las personas donde estaban orando. Por eso el día de hoy llegaste aquí, hiciste lo correcto. Voltea con alguien y dile: estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Y es asombroso que ellos seguían orando. Mira qué iglesia tan impresionante. Ellos seguían orando, ellos seguían buscando la presencia de Dios. La petición de ellos, punto número 11, de ellos fue contestada, pero no lo podían creer. Porque Dios puede usar aún nuestras oraciones imperfectas y aún con fe imperfecta, pero si tú eres sincero con Dios, Él va a usar tus oraciones. Nos dice la Biblia que entonces Pedro llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Piensen en la escena, qué chistoso. Toca la puerta Pedro y ahí está. Y entonces Rode le dice: ¿quién es? Le dice: soy Pedro. Y ella, yo me imagino que empieza a saltar y se regresa. ¿Por qué no abres la puerta? Y entonces la Biblia nos dice que Pedro está a la puerta, les comenzó a gritar a la gente, exclamó. Y el verso 15 nos dice que la gente le dijo: estás loca. Vota con alguien a la derecha y si de reojo ves a tu suegra, estás loca. Yo estoy leyendo la Biblia nada más. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: pues a lo mejor es su ángel. Ve cómo muchas veces la bendición de Dios llega, no la podemos creer. Debe ser su ángel. Entre tanto Pedro seguía llamando. Qué historia, ¿no? Cómo nos lo narra la Biblia. Si lo ves a detalle, te da todos los detalles. Sandra debió haber escrito Hechos. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de: cállense, Herodes todavía está en el poder, me puede volver a agarrar. Cállense, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos. Y luego se fue a otro lugar. ¿Qué estaba haciendo él? Él salió para seguir platicando su testimonio y animando a los demás. Él había tenido una victoria tremenda. Él sabía dormir en medio del enemigo, en medio de las circunstancias difíciles. Él sabía descansar en Dios y quería ir con todo el mundo y contarles su historia y decirles: ¿sabes qué? Yo soy una persona que confío en Dios. Yo soy una persona que amo a Dios y por lo tanto Dios me trajo libertad aún antes de lo que yo hubiera pensado, de lo que yo hubiera imaginado, y con milagros impresionantes. ¿Cuántos creen que Dios los va a hacer en sus vidas también? Por eso pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero muchas veces podemos estar enfocados en el Jacobo que se murió, que no podemos creer en el Pedro que está en la puerta. A veces estamos preocupados porque Dios no me contestó la oración como yo quería. Y acuérdate, Dios no te va a contestar muchas veces como tú quieres, porque Él tiene un mejor plan. Si yo le hubiera dicho a Dios: Dios, déjame aquí en mi lugar seguro, estoy reuniéndome en el lugar que siempre soñé, aquí déjame. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tiene que tratar contigo y pasarte por la dificultad y decirte: es que si no, no vas a estar preparado para recibir lo que yo tengo para tu vida, y para que un día tú puedas aprender a dormir aún en medio del enemigo. Tu petición de oración, Dios la va a contestar mejor de lo que tú crees. Justo después de que Herodes está desesperado, porque pasó lo mismo que con Jesús. Habían pasado poco tiempo que Jesús también se había ido al cielo y no tenían respuesta de él. Y ahora estaba pasando lo mismo con Pedro. Imagínate la desesperación de Herodes. Nos dice Hechos capítulo 12, verso 18: al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones y al no encontrarlo, tomó declaración a los guardias. ¿Cuál fue la declaración de los guardias? Un ángel lo sacó y mandó a matarlos.
Después viajó a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Herodes estaba furioso. ¿Sabes? El diablo va a quedar furioso y avergonzado por lo que Dios hará en tu vida. El día señalado, Herodes, vestido con su ropa real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: ha hablado un Dios, no un hombre. En aquel mismo instante, un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad tan terrible que Herodes murió comido por los gusanos. O sea, la Biblia nos habla de un proceso rápido. La Biblia no tiene empacho en decir fue un ángel, y el proceso de putrefacción, eso lo aceleró. Putrefacto, se hizo putrefacto en instantes. Dios aceleró el proceso. Tan terrible que Herodes murió comido por los gusanos. Todo por no darle la gloria a Dios. Fíjate que lo que la Biblia dice: no fue porque mataste a Jacobo, no fue por maltratar a Pedro, fue porque no reconoces. Después de lo de Pedro, tú debiste haber entregado tu vida a Cristo. Después de la declaración de los soldados, después de saber la resurrección de Jesús, tú hubieras entregado tu vida a Cristo. Pero no lo hiciste. Pero el verso 24 me encanta cómo termina. Pero la palabra de Dios se propagaba y se extendía. Y Dios me decía acerca de mi vida personal, acerca de lo que viene para la iglesia, acerca de lo que viene para ustedes, es: te pueden perseguir, se te pueden juntar las cosas, pero si tú aprendes a descansar en el Señor, a dormir aún en medio del enemigo, en medio de tu situación difícil, la palabra de Dios se va a propagar y se va a extender para tu vida. No es la última profecía que Dios te da, no es la última palabra que Dios te da, porque aquí mi Biblia dice que la palabra se va a propagar y se va a extender. Señor, yo quiero que se propague más palabras sobre mi vida y que se extienda más bendición sobre mi vida. ¿Cuántos de ustedes así lo quieren? Díganme amén. Y vamos a ponernos de pie. Denle un fuertísimo aplauso de gloria. Vamos, dáselo más grande, más fuerte, más fuerte. Él merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Señor, aquí tienes un pueblo que te adora. Aquí tienes una iglesia que va a confiar en ti, en medio de las circunstancias, en medio del enemigo, en medio de todo lo que está en contra de nosotros. Vamos a echar nuestra ansiedad en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nuestra vida. Tú tienes cuidado de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Tú tienes cuidado, Señor. Grítale al Señor: tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de mí. Tú me cuidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona, cada familia en esta congregación. Y ahí en tu lugar comienza a echar tus ansiedades a Dios. Dile lo que te preocupa. Dile lo que te preocupa. Algunos se sienten perseguidos, ansiosos, desesperados. Pero en este momento el Señor te dice: yo tengo cuidado de ti, yo voy a cuidar de ti. Habla lo que te preocupa. Tal vez es un hijo, una hija, tal vez tu trabajo, tal vez una deuda, tal vez la familia, el matrimonio, tal vez el ministerio. No sé qué es en este momento por lo que tú estés pasando, pero el Señor te dice: descansa en mí, descansa en mi iglesia, porque yo tengo cuidado de ti. Gracias, Señor. Y ahora dile gracias, Señor, porque tus promesas van a seguir. Tú me vas a seguir hablando. Tu palabra se va a seguir amplificando en mi oído, en mi espíritu, en mi corazón. Señor, gracias porque tu palabra se va a seguir propagando. Y gracias, Señor, porque se va a seguir extendiendo. Tú tienes más profecía, tú tienes más palabra, tú tienes más, Señor, para mí, para mis hijos. Yo bendigo a mis hijos, Señor. Y en que en este momento, en algunas áreas, tal vez no pueda ver
tu victoria, Señor. Sé que al final el enemigo será herido, pero yo voy a tener victoria en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios. Más fuerte, dale toda la gloria. Así como estamos de pie, vamos a declarar así: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque vea que estoy rodeado por ti. ¿Podemos declarar eso? Aunque vea que estoy rodeado por ti, Señor. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo, confiando en el Señor. Así peleo. Así es. Una vez más para finalizar. Así peleo mis batallas. Aleluya. Así peleo mis batallas. Así es.